Buenas para todos, bendiciones para todos los hermanos de FECOT Colombia. Hoy, Domingo Misionero, quisiera compartir con todos ustedes el tema obstáculos a la visión perfecta, específicamente el temor. Y nos basaremos en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 1 al 14. Bendiciones para todos. Comenzaré leyendo el libro del profeta Isaías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Israel para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Hasud, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Continuamos. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Continuemos, versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no pereceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también les seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que la palabra sea de bendición para todos y nos edifique y prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar y guardar tu palabra, Señor. Amén. Antes de empezar, vamos a ver unas definiciones que tienen que ver con el tema. Vamos a definir qué es temor. El temor viene del latín timor, es una emoción primaria que lleva a tratar de escapar de aquello que consideramos peligroso o dañino. El temor, por lo tanto, es una presunción o una sospecha de un daño que podemos tener en el futuro. Todos los seres humanos en algún momento de sus vidas han sentido temor. Ninguno estamos exentos de tener temor. El temor representa un mecanismo de defensa y de supervivencia de los seres humanos, incluso de los animales. Gracias al temor, un individuo puede responder con rapidez a una situación adversa. Hay un temor que es bueno, como el temor de Dios,
que no se refiere a sensación negativa, sino a una demostración de respeto y reverencia hacia un Dios santo y justo. El temor de por sí no es malo, pero si nos acosa y no lo podemos controlar, se vuelve un problema muy grande. El temor se utiliza como sinónimo de miedo. Es la emoción angustiosa por el riesgo de algún riesgo imaginario o real. La máxima expresión del miedo es el terror. Además del miedo, está relacionado con la ansiedad y con otras patologías. En el pasaje vamos a ver el contexto histórico del pasaje. El pasaje o la situación tuvo lugar en el año 734 a.C. Vemos el mapa de los dos reinos, el reino del sur, reino de Judá, y el reino del norte, reino de Israel. Aquí se encontraba Damasco y el reino de Siria, o también conocido como Aram Damasco, era de los arameos. Y acá arriba el imperio sirio venía desde acá arriba creciendo enormemente. El imperio sirio era una máquina de guerra, era la potencia en esos momentos. El reino de Judá tenía su capital en Jerusalén y el rey era Acaz. Acaz era hijo de Jotam y era hijo de quien fue hijo de Usías, o sea, era nieto de Usías. Usías o Azarías, que fue un gran rey muy recordado en Israel y en la Biblia habla muy bien de él. Y Jotam también había sido un buen rey y había andado en los caminos de Dios. Sin embargo, hubo un punto en que el rey Acaz cambió la visión o el camino que llevaba el pueblo de Israel, de Judá. Sí. También podemos encontrar en este a Efraín. Era el estado israelita del norte, la capital era Samaria y el rey en ese momento era Peca, que era hijo de Remalías. También encontramos a Siria, de los arameos, con su principal ciudad, Damasco. Y el rey en ese momento era Resín. Y encontramos el imperio asirio. El imperio asirio tenía capital en Nínive y quien gobernaba en ese momento era Tiglat-Pileser III. Aquí vemos cómo la expansión del imperio asirio. Aquí está Judá y el imperio asirio va llegando del norte. Aquí estaba Siria. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que los sirios y el reino del norte de Efraín querían rebelarse contra el imperio asirio y quisieron que el reino de Judá se uniera, pero acá se negaron a participar en eso. Entonces empezaron a presionarlo. También vamos a hablar del contexto espiritual del momento. En el año 740 a.C. Estuvo la famosa visión de Isaías en el capítulo 6, un capítulo antes, donde Isaías, en el año en que murió el rey Usías, que fue en el año 740 a.C., vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio una visión muy impresionante de Dios, y su reacción fue sentirse pecador y ante eso fue tocado por un querubín con un tizón en la boca para que fuera limpio. Isaías, el libro de Isaías, del profeta Isaías, es muy importante y fue considerado por los padres de la iglesia como un libro de evangelio. O sea, fue dicho que Isaías era un evangelio, fue considerado como un evangelio de Isaías. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías describe la visión
de Dios, el plan divino con respecto al Mesías. Emmanuel, Dios con nosotros. Su vida, su muerte propiciatoria, su resurrección y su reino triunfante y eterno. Entonces vemos que Dios le da una visión a Isaías unos 16 años antes de que ocurriera el acontecimiento con el rey Acaz. Entonces vino una amenaza que aterroriza a todo Judá, una alianza del norte entre Rezín y Efraín. Dice así: subió Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Isaías 7:1. Entonces empieza el capítulo diciendo que ellos fueron contra Judá, pero no pudieron tomarla. ¿Por qué no pudieron tomarla? Bueno, podemos decir que Dios es soberano y tiene el control total de toda la situación, como siempre lo tiene, y que no dejó que tomaran la ciudad. No hay ninguna otra explicación en el capítulo. Dios cuidaba la ciudad. Tenemos que mirar que el enemigo quería destruir al pueblo. Y cuando me refiero al enemigo, también me refiero al enemigo, tanto Rezín como Peca, y también al enemigo espiritual, Satanás, que quería destruir al pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso lo vemos en la Biblia. Hay muchos pasajes que muestran lo que estaba sucediendo espiritualmente en ciertos acontecimientos. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, los evangelios lo describen de una forma y Apocalipsis lo describe de otra. Describe que el dragón iba con todos sus amigos, iba a comer, esperaba que naciera el niño para devorarlo. Entonces, el contexto espiritual era que Satanás quería destruir al pueblo de Dios. No importaba el método, él lo quería destruir. Entonces, como no pudo tomar la ciudad, ni Peca ni Rezín pudieron tomar la ciudad, entonces hubo un cambio de estrategia. Entonces el cambio de estrategia consistió en que, como no la podían tomar a la fuerza, entonces iban a aterrorizarla, iban a infringirle terror. El terror es utilizado por grupos o por estados, sean de derecha, de izquierda o de cualquiera. Han utilizado el terror sistemáticamente para que las personas o que los grupos hagan su voluntad, para que puedan someterlos. Entonces esa era la estrategia que utilizó el rey de Siria y el rey de Efraín contra Judá. Entonces hubo un momento de crisis y dice: y se le dio aviso a la casa de David, diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces ellos acamparon en Samaria, y esto provocó una crisis real en la casa de David y en todo el pueblo. Así como nosotros vivimos épocas de temor, rodeados de incertidumbre, de épocas de pandemia, de épocas que nos dan temor, y nuestra sociedad está asediada de temor. Solamente hay que leer las noticias, ver noticieros, salir a la calle, y hay situaciones que dan temor. El espíritu de temor es contagioso, y en esta ocasión pasa a todo el pueblo, y todo el pueblo teme en gran manera y tienen pánico. Como dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pone lazo,
mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces continuemos. Consecuencias del temor. El temor divide nuestra mente, reprime nuestras facultades de pensar y actuar como debemos, causa indecisión, inseguridad, nos esclaviza con sentimientos de incertidumbre, bloquea nuestro crecimiento espiritual, afecta nuestra salud física. El temor nos lleva a mirar las circunstancias con los ojos naturales y no con los ojos de Dios, perdemos la visión. El temor es un freno que nos impide emprender la visión de Dios, el propósito que Dios tiene para nosotros. El temor es una presunción o sospecha, es contrario a la fe, que es una certeza. Y tenemos que tener presente lo que dice 2 Timoteo 1:17, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, viendo la situación, Dios envía a Isaías al rey Acaz. Dice así: entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Entonces vemos que Isaías tiene que ir con su hijo, y su hijo tiene un nombre simbólico que significa el remanente volverá, un remanente volverá. Además, el lugar donde se va a producir el encuentro también era simbólico. Era el lugar donde entraba el agua, o era fuente de agua para la ciudad de Jerusalén. Estaba en el camino de la heredad del labrador. El camino era un sendero elevado sobre la tierra circundante, donde las personas, los viajeros, lavaban o limpiaban sus pies. Y el campo lavador era el lugar donde la gente iba a lavar las ropas. Era como lavandería, donde todo el mundo iba a lavar las ropas. Entonces el lugar simbolizaba la limpieza, la fuente de la vida, la fuente de vida y todo eso. Entonces vemos que el rey estaba allí. Pero ¿por qué el rey estaba allí? Bueno, el rey no estaba allí porque quería limpiarse, ni porque quería humillarse delante de Dios, ni nada de eso. El rey estaba allí porque tenía miedo, y ese era el lugar donde casi siempre atacaban los enemigos, atacaban los acueductos cuando querían situar a las ciudades. Lo primero que hacían era tomar donde entraba el agua a la ciudad, la tomaban para ellos o la envenenaban. Entonces el rey estaba ahí porque tenía miedo de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el mensaje que Dios le envió por medio del profeta Isaías? Entonces dice así: y dile, cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Entonces el mensaje que para el rey Acaz era que no tuviera miedo, que no había ninguna necesidad de temerle a esa alianza del norte. Dios dijo que apenas eran unos tizones que humeaban, o sea que ya estaban a punto de apagarse. Un tizón que está fuera de fuego humea y se apaga en un tiempo. Dios ya había determinado que esa unión, esa alianza iba a fracasar, y les reveló el plan que tenía el enemigo contra Judá. Le dijo que lo quería atemorizar. Entonces sigue el pasaje diciendo: por tanto Jehová el Señor dice, no sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín,
y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, disculpe. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Entonces Dios le estaba diciendo que dentro de 65 años ya iba a suceder el mal contra el reino del norte o Efraín por todos sus pecados y iba a ser cautivo en Asiria. Y además el pueblo de Siria también sería destruido unos 12 años después. Pero el miedo, el pánico del rey Acaz no creyó la palabra de Dios. Él era incrédulo y él tenía otra solución en mente: hacer una alianza con Asiria. Era una solución humana. Cuando entramos en temor y en terror tendemos a tomar decisiones apresuradas. No tomó en cuenta a Dios ni que Dios era todopoderoso. Entonces, ¿cómo se convencería Acaz de que el profeta Isaías estaba diciendo la verdad y que Dios le estaba diciendo la verdad y que tenía que estar en calma? Porque la palabra del Señor garantiza la seguridad si la fe está presente. Entonces habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti una señal de parte de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Entonces vemos que el Señor le dijo: pide cualquier señal, ya sea en el cielo o en la tierra. Él hubiera podido pedir cualquier señal en los cielos y hubiera aparecido. Dios sabía que Acaz no tenía fe y estaba dispuesto a darle esa fe por medio de una señal. Pero la respuesta de Acaz fue: no pediré ni tentaré al Señor. Aparentemente parecía una respuesta piadosa de alguien que teme a Dios. No quería tentar a Dios. Pero Acaz en realidad era un fraude piadoso. De eso lo vemos hoy en día con muchas personas. Lo podemos llamar que en este tiempo podría ser un pseudo cristiano, es decir, una persona que tiene apariencia de cristiano y parece cristiano y actúa como cristiano, pero en el fondo no es cristiano. Cuando se le viene una situación difícil, cuando viene la presión, cuando viene los tiempos malos, cuando la presión aumenta, se sale a flote lo que son las personas. Entonces dijo el profeta Isaías: oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces Isaías expresa que son molestos a Dios con sus actos y con lo que dice. Entonces entra en escena, Dios da la señal del nacimiento de Manuel, Jesús. Confirma la palabra de Dios, de su plan divino y su visión hacia el pueblo, para su pueblo. Entonces dice así la escritura: por tanto el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. La señal es un signo, una seña, una marca, un medio para informar o avisar de algo. Entonces el Señor decía: por medio de esta señal le voy a dar fe de que yo voy a hacer lo que prometí. ¿Sí? Para que tengan confianza frente a la adversidad. Pero en esto había algo más que una lucha entre naciones, algo más que una lucha entre Rezín y Judá, entre Efraín y Judá, y entre Asiria y ellos. Vemos que el enemigo, Satanás, quería destruir al pueblo de Dios y los planes de la visión de Dios para ellos, y utilizó el terror para eso, porque solo Dios puede proveer la seguridad en medio de tan aterrorizantes circunstancias.
Entonces el rey Acaz no confió en lo que Dios le decía. Entonces vemos que en las escrituras, que en las crónicas y en Segunda de Reyes se recuerda al rey Acaz por su idolatría, por pasar sus hijos al fuego y además por construir un altar muy grande en el templo, por parecerse a Siria. Fue invitado, después de ser vasallo del rey de Asiria, a Damasco, y cuando vino construyó un altar en el templo. Lo profanó. Se rebeló contra Dios y recibió castigo. Por eso, como resultado, sus políticas, el pueblo se convirtió en vasallo a Siria y nunca más existió un estado soberano. Teológicamente, su política era una negación de la fe a Dios. El liderazgo de acá fue equivocado, no siguió la visión de Dios y el propósito de Dios para el pueblo de Judá. Judá fue desastrosamente vencida y murieron 120.000 en un día, como lo dice Segunda de Crónicas 28 del 1 al 15. También perdieron con Edom y los filisteos invadieron. Acaz entonces buscó ayuda del rey de Asiria, que en ese momento era Tiglat-Pileser. También está registrado en Segunda de Crónicas 28:20. Y Acaz se puso a adorar a los pueblos, se puso a adorar a los dioses de Asiria, a ver si su suerte cambiaba. Pero no fue así. Cuando murió Acaz, todo este problema internacional, toda esta carga, quedó en manos de su hijo, Ezequías, que lo conocemos como un buen rey. Ezequías tenía que pagar tributo a los asirios. En este momento ya no era Tiglat-Pileser, sino era Sennacherib. Y en la Biblia encontramos la historia y cómo Ezequías sí buscó a Dios y no se subyugó ante Sennacherib, rey de Siria. Entonces, en conclusión, quisiera decirles que debemos tener presente a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestros temores. Y cuando tienes ese miedo, ese temor, ¿a dónde pides apoyo? ¿A dónde pides ayuda? ¿A Dios? ¿A tus amigos? Cuando tienes problemas económicos, ¿a quién pides ayuda? ¿A Dios? ¿Al banco? Entonces podemos continuar aferrados al temor y sufrir las consecuencias negativas, o confiar plenamente en la promesa del Señor y depositarnos en sus manos. Tal vez no podamos cambiar la situación, pero el Señor sí lo puede hacer. En las Escrituras, en 1 Juan 4:18 dice que el temor se vence con el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dice que perfecto amor. ¿Y cuál es ese perfecto amor? El que viene de Dios, porque Dios es amor. Y cuando permanecemos en Él, su amor echa fuera todo temor. Temor a morir, temor a vivir, temor a los acontecimientos futuros, temor a los acontecimientos presentes, cualquier clase de temor. También nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. También existen muchas escrituras, como Proverbios 3, del 24 al 26, que nos dicen: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y el Señor y su sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. El Señor será tu confianza. En el
capítulo 9 del profeta Isaías, el capítulo tiene por título El Señor será vuestro temor. Ese será el verdadero temor que debemos tener. Isaías 35:4 dice: digan a los corazones temerosos, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. ¿Lo creemos? ¿Lo crees? Quisiera decirte que hay algo más aterrorizante y que lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Algo más aterrorizante de lo que está pasando, algo más aterrorizante que la pandemia, algo más aterrorizante que las situaciones que tenemos en nuestra vida diaria. ¿Y qué es? Bueno, según la OMS y el Banco Mundial, la tasa de mortalidad mundial es de 7.7 por cada 1.000 personas. O sea que se puede 7.7 por cada 1.000 personas anual, al año promedio desde 2015 hasta 2019. Es decir, que se muere el 0.007%. Aproximadamente unos 54 millones de personas se mueren anualmente. Siendo optimista y pensando que la tercera parte cree en Dios, que son unos 18 millones, yo creo que es muy optimista. Los otros 36 millones, ¿a dónde van? ¿Qué crees tú? Las escrituras dicen que van a un lugar, o van a ir a un lugar que se llama infierno. Es decir, que anualmente entran 36 millones de almas al infierno. 36 millones. Eso es aterrorizante. Eso sí es aterrorizante. 36 millones y más anualmente. Bueno, que el Señor los bendiga y pongan todos sus temores en el Señor. Bendiciones.